manifestaciones de solidaridad de toda la sociedad civil venezolana, expresada en distintas asociaciones, fundaciones, han sido muestras ingentes de solidaridad que ha quedado expresada tras la tragedia que estamos viviendo en nuestro país y que ha impactado sobre todo al pueblo guairense. Seguimos entonces en esta conversación con Luzmila Cauracán, la señora Luzmila Cauracán, la señora Samaris Hernández y la señora Norma Cameros. Ellas forman parte de Azoclamor. Y estábamos hablando precisamente cómo esta asociación, en medio de esta tragedia, en medio de los hechos del 24 de junio, del doblete sísmico, tuvo que transformarse, cambiar su propósito, pero la asociación nace inicialmente con la intención, con el propósito de educar en materia de derechos humanos, algo fundamental, que no solamente tiene que ver con el sistema internacional, con la relación entre los estados, sino que también es importante aterrizarlo a la realidad de cada ciudadano. En el caso de nuestro país, ustedes están haciendo una labor muy importante de educar, de formar a través de la asociación. Hablar un poco sobre lo que ha sido este proceso, de sus actividades antes de que tuvieran que apoyar a todas las labores de ayuda de la crisis, del terremoto, y cómo ha sido este proceso, ¿no? Azoclamor viene haciendo un trabajo desde hace muchísimos años, aproximadamente 10 años, donde todo comienza en el aula de clase. Nosotros hemos ido a las escuelas, a las universidades, a los liceos, dando formación en materia de derechos humanos, ya que hemos visto la preocupación de que hay carencia en esta materia. De alguna manera nos unimos a la Universidad ULAC, Universidad Latinoamericana y del Caribe, para ampliar, ya no es la escuela, ya no es el liceo, sino a nivel universitario. Y de allí nace ese convenio tan importante donde nosotros hemos formado tanto personas de las entidades públicas del Estado como del sector privado. Luego de ello, nosotros hemos ido poco a poco a nivel internacional dando formaciones, tanto a nivel online como presencial. Luego de ello, Azoclamor no solamente queda aquí, solamente en derechos humanos, sino que hemos desarrollado labores sociales en diferentes comunidades, la hemos apoyado para que ellos puedan crear un desarrollo sostenible, de alguna manera parte de eso, y que ellos puedan decir, nosotros recibimos o reciban esa formación adecuada en esas instancias pertinentes que se encuentra cada comunidad aquí en Venezuela. A mí me ha llamado mucho la atención de todo esto que me han contado, el hecho de que no se queda simplemente en el ámbito universitario. Pareciera que estos temas de derechos humanos solo se discuten en la academia, al más alto nivel. Ustedes van mucho más allá y lo llevan a la educación más básica, a la educación primaria. ¿Por qué es tan importante, no? Y es ir a la raíz y llevar estos temas a la raíz que pareciera que pudiesen ser incomprensibles, quizás para un niño, pero es tan importante, ¿no? Sí, Venezuela tiene una cultura que basada en valores, pero esos valores precisamente se han venido como dejando en el camino, quizás por las diversas ocupaciones que tienen los padres, y dejan a los hijos a un lado por allí, ¿verdad? No desasistidos, pero sí abandonan un poco esa tarea, porque es una tarea bastante tenaz, es fuerte, pero en las escuelas también debería, por lo general, hablar de los derechos humanos. Desde, por ejemplo, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, ella en su preámbulo establece que todos esos derechos humanos deben estar inscritos o publicados en espacios como instituciones públicas de los liceos, de las escuelas, universidades, más sin embargo, eso no se hace, eso no se ha hecho. Entonces, por eso hay un desconocimiento, crecemos sin el desconocimiento y entonces allí es que están las consecuencias. Prevenir es tener que evitar la vulneración de los derechos humanos al futuro. Entonces, la educación es prevención, la educación es dar el conocimiento para que nuestros niños, desde los niños más pequeños, desde inicial hasta el nivel universitario, se manejen, conozcan los derechos humanos y cómo ellos pueden ser corresponsables para que también respeten a las demás personas, porque hay quienes reclaman los derechos,
pero no tienen corresponsabilidad con el otro. Entonces, la solidaridad es una de los vamos a decir así, de los valores fundamentales, axiológicos, para sostener los derechos humanos de las demás personas, porque es una solidaridad que nos puede poner en el lugar del otro, nos invita a amar al otro, tolerarlo. O sea, es una solidaridad bastante compartida y eso es lo que llevamos. Los derechos humanos es eso, realmente. Y la educación probablemente sea la columna vertebral de cualquier sociedad. Y es parte del esfuerzo que ustedes hacen a su clamor. Pero para llevar a cabo esta tarea tan titánica, es importante también tener alianzas, ¿no? Hablar un poco de eso, hablar de las alianzas y hablar de cómo a su clamor logra poder, digamos, ejercer todas sus actividades en el territorio nacional. Bueno, en principio, cuando yo me uní a esta gran organización, lo hacíamos solamente a nivel de educación. Y entonces decidimos que nosotros debíamos empezar a dictar nuestros doctorados, ¿verdad? Conjuntamente con la Universidad Latinoamericana del Caribe, pero también creamos una página en YouTube donde nosotros dictamos diplomados, tenemos conversatorios, y todo sin fines de lucro. Nosotros no cobramos por llevar nuestros conocimientos al público. Tenemos bastantes personas que están unidas a esa parte de nuestra organización y constantemente estamos hablando de derechos humanos, de solidaridad, de todo, de educación. Hemos hecho varios conversatorios en YouTube y está allí, está en A Su Clamor en YouTube. Pero en relación a las alianzas, cuando nosotros empezamos esto, dijimos, pero bueno, no nos podemos quedar solamente en Venezuela. Nosotros tenemos que buscar, ¿verdad?, alianzas con otros países y empezamos efectivamente con Uruguay, empezamos con Tampa, Orlando, tenemos varias organizaciones, tenemos a Stay in Step, que es una organización sin fines de lucro muy conocida en Tampa también, que se trata de los veteranos. Ellos cuidan mucho a los veteranos y trabajan con nosotros en cuestión de los derechos humanos y han sido los primeros insumos que llegaron a Venezuela para Su Clamor fueron de parte de Stay in Step. Después nos unimos a otras organizaciones como las Mujeres Profesionales en Tampa, como las Mujeres Unidas en Tampa, y siempre estamos buscando un amplio range de alcance para que nosotros podamos seguir funcionando en todas partes y que estos derechos humanos y que esto que nosotros queremos compartir sea verdaderamente a nivel internacional. Porque la solución a todos los problemas está en la educación. Si tú tienes un pueblo educado, tú tienes un pueblo libre, tú tienes un pueblo que va a surgir, que va a buscar la forma de solucionar sus propios problemas. No tenemos que esperar que nadie nos solucione los problemas. Y está en personas como nosotros de educar, de informar, de escuchar a la gente y llevar la palabra de los derechos humanos. Y precisamente la educación es un derecho humano fundamental que todas las sociedades merecen y necesitan. Ha sido un placer para mí haberlas recibido esta tarde, que me hayan contado todo lo que hace A Su Clamor, su propósito inicial y cómo se han abocado para ayudar al pueblo venezolano en medio de esta circunstancia tan difícil. Muchas gracias. Gracias a ustedes por habernos acompañado. Conversábamos, amigos, con la señora Luzmila Caraucán, la señora Samaris Hernández y la señora Norma Camero, que vinieron a hablarnos sobre A Su Clamor, sobre su principal propósito y cómo han apoyado al pueblo venezolano en medio de la crisis tan difícil que nos ha tocado atravesar. De esta manera nos corresponde despedir esta edición, siempre agradeciéndole su compañía cada tarde, cada día, donde intentamos analizar la actualidad internacional, pero también cómo esa actualidad impacta en nuestro país. Como siempre, ha sido un placer. Feliz tarde para todos.